¿Qué hace que cuando un accidente ferroviario se produce, bien sea en el metro de Valencia o bien sea en Angrois, con ustedes al frente del Gobierno, la culpa siempre es del maquinista y en el caso de que sea bajo un gobierno del Partido Socialista, la culpa es del ministro? El fact-check del fact-check de Óscar Puente sobre el accidente de Adamuz. Verdades y mentiras de una tragedia. El ministro de Transportes ha ido desmintiendo algunas de las informaciones publicadas sobre el siniestro o el control de Adif sobre las incidencias en la infraestructura ferroviaria. Hablamos sobre todas ellas una a una. El ministro de Transportes, Óscar Puente, mostró este jueves pasado por primera vez síntomas de agotamiento y cansancio después de liderar la respuesta del gobierno al accidente ferroviario de Adamuz del domingo pasado, del 18 de enero, en el que perdieron la vida 45 personas. Puente, que reniega de cualquier comparación posible con la gestión de la Dana llevada a cabo por Carlos Mazón, estuvo desde primera en el centro de gestión de Red Adif y ha protagonizado en estas 2 semanas diferentes ruedas de prensa sin límites de preguntas, varias entrevistas a medios de comunicación y una comparecencia en el Senado a solicitud del Grupo Parlamentario Popular. Mientras, en redes sociales, Puente también se ha encargado de desmentir algunos de los supuestos bulos que la prensa ha ido publicando en estos últimos días en relación al siniestro. Su presencia mediática ha sido notable, así como el volumen de información proporcionado desde el Ministerio de Transportes sobre los aspectos técnicos del accidente, lo que lleva al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a asegurar en una entrevista radiofónica que el gobierno nos había llenado de datos sobre esta tragedia para confundir. A falta de conocer las conclusiones sobre el origen del accidente, el primer informe oficial señalaba la semana pasada que el carril se había fracturado antes del paso del Lirio, y la vista está puesta en una soldadura que unía un rail fabricado en 2023 con otro del tramo original, fabricado en 1989. Cuando sepamos la causa de la rotura y lo que ha producido el descarrilamiento, vamos a ver por qué se encontraba así esa soldadura y cómo se podría haber detectado, aseguró Iñaki Barrón, el experto que preside la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, CIA. A continuación se expone algunas de las informaciones publicadas estos días en diferentes medios de comunicación sobre el accidente, la respuesta de Óscar Puente, generalmente en sus redes sociales, y si realmente pueden considerarse un bulo o una fake news, como el ministro ha defendido públicamente. Titular: el tramo de la vía del accidente de Adamuz no se renovó, al contrario de la versión del ministro Puente. Este ha sido sin duda el asunto más discutido desde que se produjo el accidente. El ministro Óscar Puente se apresuró al señalar que el siniestro se había producido en una línea que había sido renovada de forma integral, pese a que posteriormente se conoció que algunos elementos de la vía correspondían a la construcción original de 1989. Para Puente, sin embargo, una reforma integral implica una revisión completa de la línea, no la sustitución automática de todos sus elementos. Cuando se hace una reforma integral de su casa, no se tiran necesariamente los muros o las ventanas, dijo en una entrevista en RTVE. Es decir, se mantuvieron los componentes en buen estado y se renovaron los que presentan problemas según criterios técnicos. Además, para sustentar su afirmación, el ministro se basó en los documentos de Adif que utilizan la expresión de renovación integral al hablar de la vía Madrid-Sevilla. Cabe recordar, sin embargo, que Adif es una entidad pública empresarial, adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, CIAF, Ignacio Barrón, también se mostró sorprendido al descubrir que la renovación integral no había sido tal. Todos creíamos que se había hecho una remodelación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así, dijo en una entrevista. Puente en redes sociales mantenía su verdad. Fue una renovación integral, lo digo yo, lo dice el proyecto y lo dice cualquiera que sepa algo de infraestructuras ferroviarias. Lo que deberían hacer algunos es informarse de lo que es una renovación integral antes de sacar a pasear esa ignorancia, escribió. Otro informe de Adif, NAV 713.7 de octubre de 2025, matiza sin embargo que una renovación total se efectuará cuando se sustituyen todos los componentes de la vía: balasto, traviesas, carril, sujeciones y aparatos, algo que en este caso no ocurrió. Titular: el Lirio descarriló desde un tramo de la vía sin renovar y fabricado en 1989.
Óscar Puente desmintió tajantemente esta información. El carril roto por el que se produce el descarrilamiento es un carril nuevo, en concreto el número 312592Y101. Acompaño fotos y nota de envío del mismo, fabricado en 2023, con un peso de 60 kilogramos por metro e instalado durante mayo y junio de 2025, señaló. Lo cierto es que el siniestro, según las primeras hipótesis, se produjo en un lugar de la vía en el que había una soldadura que unía un carril antiguo de 1989 con otro de reciente instalación, y el tren Irio, a tenor de las informaciones publicadas, transcurría por la vía de 1989 antes de pasar a la nueva. Lo más relevante en todo caso es que el siniestro se produjo por un problema en esa soldadura. Titular: Adif contradijo su propia normativa de soldaduras en la obra del tramo de Adamuz. Un medio señalaba que el carril original presentaba un grado R260 y el de reciente colocación, un R350 HT, de mayor dureza que el anterior. Por lo tanto, según la normativa interna, la carga utilizada para la soldadura debía corresponderse con la del primer riel. Sin embargo, las prescripciones técnicas del contrato de renovación del tramo Guadalmed-Córdoba, en el que se ubica el lugar de la catástrofe, indican lo contrario. Fuentes de Adif aseguraron después de que esto se debió a un error en el pliego y que la dureza se hizo de la manera correcta. Titular: Óscar Puente suprimió en julio la unidad de emergencias encargada de la prevención y seguridad de infraestructura. Es una de las informaciones que más han calado en contra de Óscar Puente y es fácilmente desmontable. La unidad de emergencias, seguridad y gestión de crisis fue suprimida en el mes de julio, cierto, pero para pasar a llamarse Observatorio para la Coordinación y Prevención de Crisis y la Atención a las Víctimas de Accidentes e Incidentes en los Modos de Transporte, como así lo recoge el BOE a través del Real Decreto 690 de 2025, del 29 de julio. Además, este organismo nunca ha tenido competencias sobre seguridad ni prevención de accidentes ferroviarios, puesto que éstas dependen de la labor de la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria y de Adif, la gestora de la infraestructura. Titular: Puente y Adif difieren con la fecha de la prueba clave a la vía. El ministro aseguró que fue en noviembre, pero el informe oficial dice que se hizo en septiembre. El propio Óscar Puente ya señaló que fue un error durante una rueda de prensa y que en la documentación que se ofreció a los periodistas estaba bien puesta la fecha. En todo caso, como ha señalado el ministro, la vía comenzó a lanzar avisos solo una hora antes de que se rompiera la vía, por lo que cualquier prueba como auscultaciones hecha incluso un día antes no hubiera servido para prevenir el siniestro. Titular: Adif tiene abandonados desde hace 2 años en las cocheras 4 de los 7 trenes que inspeccionan las vías buscando microroturas. Adif publicó el mismo día en el que se conoció esta información que dispone de 6 trenes operativos para la auscultación de la red ferroviaria. Se trata de 3 nuevos vehículos Stadler, en el que se han invertido 79,8 millones de euros, 2 para la red convencional y 1 para la red de alta velocidad, un tren Seneca para vías de alta velocidad y 2 trenes BT capaces de circular por ambos tipos de vías. El séptimo que se menciona es una unidad CAF, que se encuentra en fase de desarrollo. El presidente de Adif, Luis Pedro Marco, dijo sin embargo en una rueda de prensa que el Seneca estaba en reparación, pese a que el comunicado de Adif lo incluía entre los 6 trenes que afirmaba tener operativos. Y también confirmó que 2 de los trenes nuevos Stadler estarían en fase de homologación para poder trabajar en alta velocidad. Titular: Maquinistas denuncian el riesgo de un tramo ferroviario entre Logroño y Haro. Parte de la vía está cayendo directamente al río. Esta situación fue denunciada por un maquinista, aunque Óscar Puente lo rebatió asegurando que ese tramo está actualmente en obras. Está en ejecución y tenemos un corte de 4 días a finales de febrero para rematar la actuación. Y aprovechamos además para cambiar los desvíos de Haro, tuiteó el ministro. Debo empezar en mi intervención subrayando que he contemplado este debate inicial sobre la presencia o no del presidente del Gobierno hoy aquí con cierto estupor. Parece razonable, no creo que nadie pueda negar esto, que quien debe proporcionar en primer lugar las explicaciones es el ministro del ramo. Es razonable, sobre todo teniendo en cuenta que el presidente del Gobierno ya ha anunciado su comparecencia el 11 de febrero en el Congreso de los Diputados, una Cámara en la que, por cierto, están representados grupos que no tienen presencia aquí en el Senado y creo,
corríjanme si me equivoco, que no hay ningún grupo que esté aquí presente que no esté a su vez presente en el Congreso. Por tanto, parece que lo razonable es que la comparecencia más omnicomprensiva que haga el presidente del Gobierno, en primer lugar, sea después del ministro del ramo y en la Cámara en la que todos los grupos están representados. Pero es que además me produce estupor si acudo a los antecedentes, porque si queremos buscar un antecedente a un acontecimiento similar al que hoy nos trae aquí, tenemos que remontarnos al año 2013, 24 de julio, accidente de Angrois. En aquella ocasión, el presidente del Gobierno no consideró necesaria su comparecencia, ni en el Congreso ni en el Senado, en ningún momento. Pero es que ni siquiera la ministra del ramo consideró oportuno comparecer en el Senado, ni tampoco en el Pleno del Congreso. Limitó su comparecencia exclusivamente a la Comisión de Transportes del Congreso de los Diputados. Y puesto que he escuchado hoy aquí hablar de las víctimas y decir si las víctimas no merecen la presencia del presidente del Gobierno, la pregunta que cabe hacer es si los 80 muertos de Angrois no merecían la presencia del presidente del Gobierno. Explíquenlo, porque creo, sinceramente, que si no lo explican, si no explican tamaña incoherencia, llegaremos a la conclusión de que ustedes, como un día les dije, respetan exclusivamente la ley del embudo, lo ancho siempre para ustedes y lo estrecho para los demás. En fin, conviene que lo expliquen. La verdad, hablando de víctimas, no sé qué sentirán las víctimas que hoy estén viendo este debate, viéndoles a ustedes en pie, aplaudiendo, como si esto se tratara, no sé, de una especie de circo. La verdad es que no puede ser más inapropiado su comportamiento. Señor Silván, la verdad es que su intervención, desde luego, me parece impropia de usted, absolutamente impropia. Denunciando las incoherencias a las que me refería en la primera de las intervenciones, no puedo pasar por una clamorosa. Acaban ustedes de anunciar a bombo y platillo que van a pedir o constituir una comisión de investigación sobre este accidente en el Senado. Sí. Bueno, en fin, recordarán todos ustedes, porque la memoria es muy importante, que en el caso del accidente de Angrois no es que no se hiciera una revisión del sistema ferroviario, es que ni siquiera se hizo una comisión de investigación en el caso de aquel accidente, porque ustedes se negaron a ello. El que ha anunciado hoy públicamente que va a constituir esa comisión de investigación, el señor Feijóo, votó en contra de que se constituyera en el Parlamento gallego cuando ese accidente se produjo. Y finalmente la comisión tuvo que constituirse en abril del año 2018 con solo 2 votos en contra de 2 grupos parlamentarios, el Partido Popular y Foro Asturias. Claro, ¿por qué extraña razón en este momento es necesaria una comisión de investigación con 45 víctimas y no lo era con 80 en el año 2013? Pero voy más allá. ¿Qué hace que cuando un accidente ferroviario se produce, bien sea en el metro de Valencia o bien sea en Angrois, con ustedes al frente del Gobierno, la culpa siempre es del maquinista y en el caso de que sea bajo un gobierno del Partido Socialista, la culpa es del ministro? Pero es más importante aún. Señor ministro, le interrumpo un segundo. Cuando usted trata de justificar que no dieran la cara en ningún momento, que el accidente de Angrois se debió a un error humano, pero ¿lo sabían ustedes cuando tenían que comparecer? ¿Ya sabían ustedes las conclusiones? ¿Tenían ustedes la certeza, cuando se les pidió que comparecieran en sede parlamentaria, de que el responsable de estos hechos era solo el maquinista? Y sí lo era, es decir, si ustedes no tenían nada que ocultar, razón de más para comparecer en sede parlamentaria. ¿O es que la comparecencia la evitaron ustedes exclusivamente no para explicar sus responsabilidades, sino para ahorrarse un mal trago? ¿Eso es lo que respetan ustedes a las víctimas? Miren, ha dicho usted que yo me he centrado en controlar el relato. ¿Qué mal quiere usted a su líder? De controlar el relato, el que sabe mucho es el señor Feijóo, en materia de tragedias, al punto de que eso lo pone por escrito ante un presidente de una comunidad autónoma cuando se produce una tragedia en la que hay 200 y pico muertos. Yo no tengo ningún interés en controlar el relato. Lo que quiero es ser transparente. Y en cuanto a cambios de versión, oiga, cambios de versión los del señor Mazón. Mire, usted me dice que he cometido errores en la comunicación, como que dije que una auscultación se había producido en noviembre cuando realmente tuvo lugar en septiembre. Es un error tremendo. Me acusa, a partir de eso, en una rueda de prensa de 2 horas y media, de haber querido ocultar, por la razón que sea,
la fecha en la que se produjo esa auscultación. Pues le diré, para su conocimiento, que ese viernes se le distribuyó a todos los medios que acudieron a esa rueda de prensa un documento en el que se recogía pormenorizadamente y detalladamente la cronología de todas las auscultaciones que se habían hecho sobre la vía. Fíjense la comparativa. El viernes, la nota con las auscultaciones. Ustedes han tardado un año en dar una simple factura de un restaurante y porque la juez se lo pidió. Es una vergüenza que, estando en las circunstancias, por favor, no aplaudan, le ruego a mi grupo parlamentario, por favor, no me parece que sea procedente. Me parece lamentable que en las circunstancias... Señor ministro, le interrumpo un segundo. Está interviniendo el señor ministro porque se le ha exigido comparecer y está compareciendo. Por lo tanto, ruego encarecidamente que no se haga ningún tipo de valoración en ninguna de sus manifestaciones. Prosiga. Se lo agradezco, presidente, porque además creo que el debate no debe dar para este tipo de interrupciones. Les decía, permítanme que les cite unas palabras de la ministra de Fomento, Ana Pastor, 2 semanas después del accidente de Angrois. Quiero que se sepa la verdad. Por tanto, es evidente que entonces no se sabía. Pero lo tienen que decir quienes investigan. 2 semanas después del descarrilamiento, a mí me han exigido respuestas inmediatas sin ni siquiera haber concluido las labores de rescate, la misma noche del accidente. Pero oiga, ¿no se dan cuenta ustedes de la incoherencia que representa esto? Luego hablamos del descrédito de la política, pero ¿cómo van a creer los ciudadanos en la política cuando hay grupos parlamentarios que, en función de si están en la oposición o en el gobierno, piden o acuerdan comisiones de investigación, piden o acuerdan explicaciones, asumen o no responsabilidades? No puede haber más descrédito para la política que la incoherencia clamorosa en la que están incurriendo ustedes. Pero además, mire, se han dicho aquí algunas cosas muy graves. Se me acusa de mentir. Yo creo que buscar la verdad con rigor y con respeto, o utilizar la confusión técnica y la carga emocional para construir un relato de culpabilidad anticipada, que es lo que ustedes hacen, es muy poco presentable. No todo vale en política, y mucho menos cuando hablamos de seguridad ferroviaria. Voy a responder una a una a las cuestiones planteadas con hechos, con derecho y con técnica. Porque exigir explicaciones es legítimo. Fiscalizar la actuación de un gobierno es una obligación parlamentaria, pero sembrar dudas infundadas para construir un relato de culpabilidad anticipada no es control democrático, es una profunda irresponsabilidad. Y lo digo con claridad desde el inicio. Aquí ni se ha mentido ni se ha ocultado información.